Hay una mentira que se repite cada temporada de Fantasy Football y es decir durante un draft, lo importante es no equivocarse. Y eso justamente termina siendo uno de los grandes errores que muchos cometen. Muchos draftean intentando no fallar. Yo estoy seguro que deberías hacer exactamente lo contrario. Hoy voy a compartir contigo el principio que más ha cambiado mi forma de jugar fantasy fútbol durante los últimos años. No es una estadística, no es una métrica avanzada secreta, quizá incluso ni siquiera sea una estrategia propiamente dicho. Es una manera diferente de pensar en los drafts. Y cuando lo empiezas a ver así, entiendes por qué algunos equipos parecen estar construidos para no pasar del quinto lugar, mientras otros, aunque asumen más riesgo, terminan levantando el trofeo. Además, voy a compartirte jugadores, 7 jugadores que tienen ese perfil que tanto busco. Jugadores capaces de romper por completo su ADP y convertirse en verdaderos league winners. Bienvenidos al Estadio Fantasy Podcast. Yo soy Mauricio Gutiérrez, analista de Fantasy Fútbol. Antes de entrar con la teoría y la práctica, si disfrutas este contenido, suscríbete al canal o al podcast, deja una reseña y comparte este video o este podcast con ese compañero de tu liga que siempre presume que va a encontrar a la joya oculta y que invariablemente por ahí de la semana 3 o 4 termina pidiéndote consejos a ti. Vamos con el error que casi todos cometen. Y es que cuando hacemos un draft, en realidad lo que estamos haciendo es estar comprando predicciones. Nadie sabe exactamente lo que va a suceder durante el curso de una temporada. Lo único que hacemos es asignar probabilidades y generar proyecciones. Y aquí es donde creo que muchos se equivocan. Muchos buscan reducir el riesgo al máximo, cuando la clave de todo está en aumentar el techo que pueda tener cada jugador, obviamente asumiendo muchos riesgos. Y en otros casos van a ser riesgos realmente calculados que no nos van a perjudicar. Porque el fantasy fútbol no premia al equipo que comete menos errores, premia al equipo que encuentra más jugadores capaces de cambiar el rumbo de una temporada. Difícilmente alguien gana en fantasy porque todos sus jugadores produjeron exactamente en lo esperado, a su ADP. Muchos ganan porque todos sus jugadores, o 2 o 3 o los que sean, alguno de ellos, producen mucho más de lo esperado, superan las expectativas. Eso es lo que constituye al final de cuentas un league winner. Eso cambia el rumbo de ligas. No es la seguridad al draftear, es el potencial. Y esto lo he dicho ya durante varios años. Hoy lo estamos empaquetando de otra manera. Una frase que define mi mentalidad en las últimas temporadas cuando preparo mis drafts es: no quiero tener un roster lleno de jugadores que terminen cumpliendo con su ADP. Quiero un roster lleno de jugadores que van a destruir ese ADP. Sí, que conlleva riesgo, pero el riesgo es relativo, porque ya cuando estás en la ronda 6, 7, 8, ¿qué más da? Si un jugador no funciona, lo cortas y listo. Ya no hay riesgo. El riesgo ya está en el valor del jugador por el que estás pagando una ronda 8, 9 o 10. Cuando estás hablando de jugadores que se van en la ronda 1 o en la ronda 2, ok. Si quieres aminorar el riesgo, ve por lo seguro. Hay nombres como Villan, Jamar Chase, Jamar Gibbs, que te van a dar completa seguridad y que también tienen un upside. No por nada son los 3 primeros en irse en drafts de fantasy este año. Pero lo que hoy te voy a compartir son nombres de jugadores que se van a ir un poco más tarde y que pueden romper su ADP en lo absoluto. Porque cuando
pasas ya a la primera y segunda ronda, en la ronda 3, incluso un poco más tarde, buscas jugadores que puedan romper su ADP, que se conviertan en titulares de tu equipo y que cambien el rumbo de tu temporada. En Fantasy no recibes un premio por terminar en segundo lugar. Bueno, a menos un premio de consolación puede ser. Pero ¿a quién le interesa ser el segundo lugar en Fantasy? A nadie. Lo que interesa es ganar tu liga, levantar el trofeo. Aún haciendo el peor de los drafts, apostando todo por potencial, yo te puedo asegurar que escuchando Estadio Fantasy Podcast y lo que ya sabes de Fantasy y con lo que vas a añadir de jugadores en waivers, no vas a acabar en último lugar. Te lo puedo asegurar. Así que, ¿por qué no pensar en grande? ¿Por qué no pensar en ir por el potencial? Con esto tampoco quiero decir, no lo lleves al extremo. No quiero decir que hay que llenar tu roster únicamente de apuestas absolutas. No se trata de seleccionar 15 boletos de lotería. De lo que se trata es de identificar jugadores cuyo rango de resultados sea muy amplio. Es decir, que si todo sale bien, puedan terminar por arriba 2 o 3 escalones de lo que esperábamos, y si sale mal, insisto, no pasa absolutamente nada. Hoy quiero enfocarme, como ya les decía, en jugadores que van a ser elegidos un poco más tarde en drafts, pero que tienen el perfil para que a partir de septiembre o de octubre todos en tu liga digan cómo dejamos que X o Y llegaran hasta allá. ¿Cómo fue posible que X o Y cayeran tanto en el draft? ¿Qué no vimos que mi rival, o sea, ustedes, sí vieron? Además del Estadio Fantasy Podcast. También ustedes pueden hacer su análisis y añadir a esta lista jugadores que ustedes crean que la pueden romper en fantasy. Vamos con este listado entonces, y el primer nombre es Justin Herbert. Herbert tiene el potencial en el que baso mi manera de abordar un draft. Quizá no específicamente en la posición de quarterback, porque yo suelo buscar quarterbacks que tengan un poco más de movilidad, pero Herbert demostró que puede aportar por tierra como lo hizo el año pasado. Llevaba un par de temporadas siendo un Ferrari al que le pedían ir a 60 kilómetros por hora. Creo que la llegada de Mike McDaniel como coordinador ofensivo puede desbloquear algo que no hemos visto en Herbert, y es casi dar un brinco a la élite. Porque si puede ser más eficiente y además logra seguir corriendo y no necesita correr a rangos de Lamar Jackson o de Josh Allen, para nada, pero en algunas jugadas rotas, en algunas jugadas de improvisación, pudiera agregar esas yardas por tierra, esos touchdowns por tierra, Herbert tiene un techo altísimo. Me entusiasma el cambio ofensivo en general. Ya hablaba de Mike McDaniels, la progresión natural de Herbert, la mejora que van a tener en la línea ofensiva, un ataque terrestre más estable con Omarion Hampton sano. ¿Qué no hay que gustar de Herbert? No hay que pensarle mucho en que Herbert pudiera estar en rangos de Joe Burrow al terminar la temporada. De esos quarterbacks que no tienen una movilidad absoluta o muchísima movilidad, que no los vamos a ver con 600 yardas por tierra, pero que a través del brazo pueden llegar a la élite en fantasy. Creo que Herbert tiene posibilidad de ser un quarterback top 3. Y ya que estamos en los Chargers, es un equipo que me entusiasma mucho esta temporada en verdad. Y el que sigue es su corredor, Omarion Hampton. Muchos querrán dejar pasar a Hampton por el riesgo inherente de venir de lesión. Pero ya nos enseñó el año pasado, en su primer año en la NFL, que hay talento de sobra, que puede ser caballo de batalla. A pesar de perderse un tiempo por lesión, cuando estuvo en el campo, produjo a rangos de running back top 12. Dejó métricas de eficiencia que apuntan a una temporada enorme si logra jugar todo el año.
Y lo mismo que hablaba con Herbert aplica para Hampton. Una mejora ofensiva en general, mejor línea ofensiva, una ofensiva explosiva, talento, volumen, entorno favorable. Hampton pudiera terminar entre los 5 mejores corredores este año. Está siendo elegido como el running back 9. Así que hay que tenerlo en cuenta a principios de segunda ronda. El siguiente es un pick que puede hacerte ganar una liga. Un pick, un jugador en el que apostábamos mucho desde el año pasado. Es un corredor también de segundo año que ahora sí creo que viene su año de mega explosión. Obviamente me estoy refiriendo a Ashton Jeanty. Creo que muchos se bajaron del barco de Ashton Jeanty porque no produjo a los rangos esperados de top 8. Fue el running back 14. Creo que la flecha de Ashton Jeanty apunta hacia arriba y no hay más. Mejoras ofensivas en los Raiders también, una mejor situación de quarterback independientemente de si el quarterback será Kirk Cousins o si será Fernando Mendoza. Ashton Jeanty corrió por su vida el año pasado. Su ofensiva se lo hizo verdaderamente imposible y Jeanty se dedicó a producir a pesar de eso. Muchas de las yardas que consiguió las tuvo que conseguir él por su cuenta. Y ahora imaginen a este mismo Ashton Jeanty en un mejor panorama. Si Jeanty ya produjo en medio de la adversidad, imaginen ahora en un contexto en el que finalmente su equipo pueda ayudarlo. Hay argumentos para pelear un lugar de Ashton Jeanty dentro del top 5 esta temporada y también está siendo seleccionado a finales de primera ronda, principios de segunda. Puede terminar siendo una ganga. Un wide receiver con potencial de ser el mejor en la posición de receptor en fantasy a precio de finales de segunda ronda. Toda la vida, sí. Y ese es A.J. Brown. Porque A.J. Brown se ha convertido en uno de los receptores en fantasy, y no solo en fantasy, más infravalorados en toda la NFL. Mucha gente sigue pensando que lo que pasó fuera del campo, o lo que se dice de chismes fuera del campo con A.J. Brown, impacta en lo que puede pasar con este jugador en su nuevo equipo. Pero no hay que olvidar lo más importante. A.J. Brown es un talento especial, es un talento élite. Logró producir el año pasado en una situación no tan favorable para él, con un Jalen Hurts ineficiente, con poco volumen aéreo en cuanto a ofensiva general se refiere, y ahora cae en blandito. Recibirá pases del quarterback más efectivo el año pasado, que creemos que esa efectividad sí pudiera tener un bajón, pero que seguirá en rangos de top 5, en una ofensiva que hará de A.J. Brown la parte principal de su arsenal. Me parece que A.J. Brown tiene en el rango de posibilidades, ¿sí? A ver, lo voy a parafrasear diferente. No quiero decir que A.J. Brown vaya a ser el wide receiver 1 en fantasy, el wide receiver 1, es decir, el mejor. Pero, ¿y si sí? ¿Y si sí? Ahí se las dejo. Ahí se las dejo lo de A.J. Brown. Y luego hay otro que casi siempre aparece en mis listas y casi siempre lo estamos drafteando baratísimo, y es Zay Flowers. Hay pocos jugadores que han evolucionado tan bien cada temporada como Zay Flowers. Año tras año ha dado un paso importante en su evolución hasta convertirse en uno de los receptores más eficientes en la NFL, que está ligado a uno de los mejores quarterbacks en la liga, que es Lamar Jackson. Zay Flowers genera separación como pocos, genera muchísimo después de la recepción y suele aparecer entre la élite en prácticamente cualquier métrica avanzada. ¿Por qué le estamos diciendo que no a Zay Flowers?
Lo estamos drafteando como el wide receiver 15. El año pasado fue el wide receiver 7 en puntos fantasy totales. Y luego volteo a ver mis rankings y yo mismo peco de eso. Quizá estamos esperando que Zay Flowers sea menos productivo en cuanto a yardas se refiere, pero que haya un aumento de touchdowns. Pero si toda la ofensiva de los Ravens, con todos los cambios que han hecho, cuaja como pensamos que debe hacerlo, Zay Flowers va a volver a ser un wide receiver top 12 e incluso tiene potencial para ser un receptor top 8. Hay un receptor de segundo año que pasó por momentos desapercibido como novato, y esto puede ser la mejor noticia para quienes jugamos fantasy fútbol. Aunque yo creo que su nombre nos va a retumbar muchísimo durante el off-season, lo vamos a escuchar mencionar hasta el hartazgo. Y su ADP muy probablemente vaya a subir considerablemente, pero no importa. Hay que asumir riesgos con Luther Burden. El año pasado, su primer año en la NFL, además, había demasiadas opciones, demasiadas bocas que alimentar en los Bears, y esto tuvo como consecuencia que Luther Burden no pudiera tener un volumen realmente constante. Pero conforme avanzó la temporada, empezó a demostrar por qué fue uno de los receptores más talentosos de su generación. Sus métricas avanzadas son de verdad espectaculares. En yardas por ruta recorrida, top 3. En yardas por target. En pases atrapables. A mí me entusiasma muchísimo también, como la de los Chargers, la ofensiva de los Bears. Porque ahora hay un elemento más interesante. Luther Burden puede convertirse en el arma principal de esta mega ofensiva explosiva porque hay muchos targets disponibles con la salida de DJ Moore. Al haber sido uno de los receptores más eficientes en la NFL, ¿ustedes creen que Ben Johnson qué va a hacer? Una de las mejores mentes ofensivas en la NFL, ¿qué va a decir? Tengo a un wide receiver muy eficiente, déjame lo utilizo menos. Por supuesto que no. Ben Johnson es muy inteligente y deberá saber que Luther Burden es su mejor opción por aire. Lo mismo Caleb Williams. Es más, si Caleb Williams quiere mejorar el porcentaje de pases completos que tuvo respecto del año pasado, tendrá que buscar constantemente a Luther Burden, que tiene manos seguras. Todavía a Luther Burden se le puede conseguir barato. Su ADP ronda wide receiver 22, wide receiver 21. Yo creo que su ADP se va a estabilizar, probablemente wide receiver 18. Yo esperaría que no llegue a niveles de verlo siendo elegido en el top 15, porque ahí sí perdería un poco de valor, pero al final de cuentas seguiría teniendo el mismo potencial para poder ser un wide receiver top 12 en 2026. Y bueno, como les dije, los Bears me encantan. Vamos a continuar en los Bears. Colston Loveland. Si alguna vez te gustó el papel que tenía Sam Laporta en los Lions bajo el sistema de Ben Johnson, tienes que voltear a ver a Colston Loveland. Es la calca perfecta. Eso es lo que pretende Ben Johnson con su tight end de segundo año. Al igual que con Burden, la temporada de Loveland fue de menos a más. Y una vez que encontró ritmo, produjo como uno de los mejores tight ends en toda la NFL. Obviamente, no hay que esperar un rango de 90 recepciones porque hay mucha competencia por targets a pesar de la salida de DJ Moore, Luther Burden, Rome Odunze, el propio Cole Kmet, DeAndre Swift, alguno de los running backs, Kyle Monangai. Así que no esperaría que a través del volumen Loveland pueda tener un potencial para ser el tight end 1, pero sí a través de la producción. Colston Loveland puede ser líder entre tight ends en touchdowns este año. Probablemente pueda terminar también como líder en yardas entre los tight ends. Cuando encuentras un tight end con ese techo sin pagar
un precio élite como el que hay que pagar por Trey McBride o por Brock Bowers este año, hay que invertir en ese tight end. Ahí es donde se empiezan a ganar los campeonatos. Su ADP es de tight end 3, pero lo puedes conseguir a finales de ronda 3, principios de ronda 4. Se puedes hacer de un muy buen running back, de 2 buenos wide receivers y después de Colston Loveland. Y con eso vamos a terminar el día de hoy. Los league winners de este año: Justin Herbert, Omarion Hampton, Ashton Jeanty, AJ Brown, Zay Flowers, Luther Burden y Colston Loveland. Son opciones que pudieran verse como opciones seguras, pero que tienen ese potencial que quiero buscar. Ya llegará el momento de empezar a hablar de opciones después de la ronda 10 que pudieran también explotar esta temporada, pero todo a su tiempo. Vamos por partes. Si te gustó este episodio, házmelo saber en los comentarios, déjame tus dudas, déjame también qué tipo de contenido te gustaría ver, si quieres que hable de algún jugador, de alguna estrategia en específico, házmelo saber ahí en los comentarios. Puede ser en Apple, puede ser en Spotify, puede ser en YouTube. Les mando un fuerte abrazo. Yo soy Mauricio Gutiérrez. Vamos a ganar todas nuestras ligas de fantasy fútbol y esto fue el Estadio Fantasy Podcast.